Ley número 548 Código Niña, Niño y Adolescente. De 17 de julio de 2014. Capítulo único. Disposiciones generales. Artículo 1. Objeto. El presente código tiene por objeto reconocer, desarrollar y regular el ejercicio de los derechos de la niña, niño y adolescente, implementando un sistema plurinacional y integral de la niña, niño y adolescente, para la garantía de esos derechos mediante la corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles, la familia y la sociedad. Artículo 2. Finalidad. La finalidad del presente código es garantizar a la niña, niño y adolescente, el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos, para su desarrollo integral y exigir el cumplimiento de sus deberes. Artículo 3. Marco competencial. En aplicación del parágrafo segundo del artículo 297 de la Constitución Política del Estado, se asigna la competencia privativa de codificación sustantiva y adjetiva en materia de niña, niño y adolescente, al nivel central del Estado. Artículo 4. Ámbito de aplicación. 1. Las disposiciones del presente código son de orden público y de aplicación preferente a favor de todas las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional. 2. En ningún caso serán restringidos los derechos de las niñas, niños o adolescentes, teniendo como argumento la distinción de las etapas de desarrollo. Artículo 5. Sujetos de derechos. Son sujetos de derechos del presente código, los seres humanos hasta los 18 años cumplidos, de acuerdo a las siguientes etapas de desarrollo. A. Niñez, desde la concepción hasta los 12 años cumplidos. B. Adolescencia, desde los 12 años hasta los 18 años cumplidos. Artículo 6. Primera infancia e infancia escolar. Se considera primera infancia a las niñas y niños comprendidos desde su nacimiento hasta los 5 años, e infancia escolar a las niñas y niños comprendidos entre las edades de 6 a 12 años. Artículo 7. Presunción de minoría de edad. A los fines de protección de la niña, niño o adolescente, se presumirá que es menor de 18 años, en tanto no se pruebe lo contrario, mediante documento de identificación o por otros medios reconocidos por el Estado plurinacional. Artículo 8. Garantías. 1. Las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, gozan de las garantías constitucionales y las establecidas en este código y las leyes. 2. Es obligación primordial del Estado en todos sus niveles, garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 3. Es función y obligación de la familia y de la sociedad, asegurar a las niñas, niños y adolescentes oportunidades que garanticen su desarrollo integral en condiciones de igualdad y equidad. Artículo 9. Interpretación. Las normas de este código deben interpretarse velando por el interés superior de la niña, niño y adolescente, de acuerdo con la Constitución Política del Estado y tratados internacionales en materia de derechos humanos, cuando estos sean más favorables. Artículo 10. Gratuidad. Los procesos judiciales o procesos administrativos en los cuales se encuentran involucrados niñas, niños o adolescentes, serán de carácter gratuito para estos. Artículo 11. Tratamiento especializado. Las instituciones del Estado en todos sus niveles, involucradas en la protección de los derechos de la niña, niño y adolescente, garantizarán a favor de las niñas, niños y adolescentes el tratamiento especializado, para lo cual desarrollarán programas de capacitación, especialización, actualización e institucionalización de sus operadores. Artículo 12. Principios. Son principios de este código. A. Interés superior. Por el cual se entiende toda situación que favorezca el desarrollo integral de la niña, niño y adolescente en el goce de sus derechos y garantías. Para determinar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes en una situación concreta, se debe apreciar su opinión y de la madre, padre o ambos padres, guardadora o guardador, tutora o tutor. La necesidad de equilibrio entre sus derechos, garantías y deberes. Su condición específica como persona en desarrollo. La necesidad de equilibrio entre sus derechos y garantías, y los derechos de las demás personas. B. Prioridad absoluta. Por el cual las niñas, niños y adolescentes serán objeto de preferente atención y protección, en la formulación y ejecución de las políticas públicas, en la asignación de recursos, en el acceso a servicios públicos, en la prestación de auxilio y atención en situaciones de vulnerabilidad, y en la protección y socorro en cualquier circunstancia, obligándose todos los corresponsables al cumplimiento efectivo de los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes. C. Igualdad y no discriminación.
por el cual las niñas, niños y adolescentes son libres e iguales con dignidad y derechos, y no serán discriminados por ninguna causa. D. Equidad de género. Por el cual las niñas y las adolescentes gozan de los mismos derechos y el acceso a las mismas oportunidades que los niños y los adolescentes. E. Participación. Por el cual las niñas, niños y adolescentes participarán libre, activa y plenamente en la vida familiar, comunitaria, social, escolar, científica, cultural, deportiva y recreativa. Serán escuchados y tomados en cuenta en los ámbitos de su vida social y podrán opinar en los asuntos en los que tengan interés. F. Diversidad cultural. Por el cual a las niñas, niños y adolescentes se les reconoce y respeta su identidad y pertenencia a una cultura. G. Desarrollo integral. Por el cual se procura el desarrollo armónico de las capacidades físicas, cognitivas, afectivas, emocionales, espirituales y sociales de las niñas, niños y adolescentes, tomando en cuenta sus múltiples interrelaciones y la vinculación de estas con las circunstancias que tienen que ver con su vida. H. Corresponsabilidad. Por el cual el Estado en todos sus niveles, las familias y la sociedad, son corresponsables de asegurar a las niñas, niños y adolescentes, el ejercicio, goce y respeto pleno de sus derechos. Y. Rol de la familia. Por el cual se reconoce el rol fundamental e irrenunciable de la familia como medio natural para garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes, y su papel primario y preponderante en la educación y formación de los mismos. El Estado en todos sus niveles debe asegurar políticas, programas y asistencia apropiada para que la familia pueda asumir adecuadamente sus responsabilidades. J. Ejercicio progresivo de derechos. Por el cual se garantiza a las niñas, niños y adolescentes, el ejercicio personal de sus derechos, de manera progresiva y conforme a su capacidad evolutiva. De la misma forma se le exigirá el cumplimiento de sus deberes. K. Especialidad. Las y los servidores públicos que tengan competencias en el presente código, deberán contar con los conocimientos necesarios y específicos para garantizar el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Artículo 13. Sistema Plurinacional y Integral de la Niña, Niño y Adolescente. Y está compuesto por el Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente, y el Sistema Penal para Adolescentes. Es el conjunto articulado de órganos, instancias, instituciones, organizaciones, entidades y servicios que tienen como objetivo primordial garantizar el pleno goce de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Para el cumplimiento de los fines del Sistema Plurinacional y Integral, el presente código establece los lineamientos del Plan Plurinacional, planes departamentales y municipales de las niñas, niños y adolescentes, y sus respectivos programas, en el marco de la política pública, sin perjuicio de que se creen otros programas por las instancias competentes. Y el sistema funciona en todos los niveles del Estado, a través de acciones intersectoriales de interés público, desarrolladas por entes del sector público y del sector privado. Artículo 14. Ente rector. La entidad pública cabeza de sector, es el Ministerio de Justicia. Artículo 15. Asignación de recursos. Y el Estado en su nivel central formulará el Plan Plurinacional de la Niña, Niño y Adolescente, desarrollando el programa de prevención y protección social para niñas, niños y adolescentes menores de 14 años en actividad laboral, el programa integral de lucha contra la violencia sexual a niñas, niños y adolescentes, y otros, para lo cual asignará los recursos que sean suficientes de acuerdo a la disponibilidad del Tesoro General de la Nación. Y las entidades territoriales autónomas departamentales y municipales ejecutarán el programa departamental de la niña, niño y adolescente que incluya el funcionamiento de instancias técnicas departamentales de política social y sus actividades programáticas. Y el programa municipal de la niña, niño y adolescente que incluye el funcionamiento de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y sus actividades programáticas respectivamente. Mismos que deben ser enmarcados en el Plan Plurinacional, al efecto en el marco de sus competencias deberán disponer de los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio. Y las empresas privadas deberán cumplir con los programas de responsabilidad social que ejecutan, beneficiando prioritariamente a la niña, niño y adolescente, para el cumplimiento de las políticas, programas y proyectos de atención, prevención y protección de esta población. Derechos, garantías, deberes y protección de las niñas, niños y adolescentes. Título primero. Derechos y deberes. Capítulo primero. Derecho a la vida, a la salud y al medio ambiente. Artículo 16. Derecho a la vida.
Y la niña, niño o adolescente tiene derecho a la vida, que comprende el derecho a vivir en condiciones que garanticen para toda niña, niño o adolescente una existencia digna. Y el Estado en todos sus niveles, tiene la obligación de implementar políticas públicas que aseguren condiciones dignas para su nacimiento y desarrollo integral con igualdad y equidad. Artículo 17. Derecho a un nivel de vida adecuado. Y las niñas, niños y adolescentes, respetando la interculturalidad, tienen derecho a un nivel de vida adecuado que asegure su desarrollo integral, lo cual implica el derecho a una alimentación nutritiva y balanceada en calidad y cantidad, que satisfaga a las normas de la dietética, la higiene y salud, y prevenga la malnutrición. Vestido apropiado al clima y que proteja la salud. Vivienda digna, segura y salubre, con servicios públicos esenciales. Las madres, padres, guardadoras o guardadores, tutoras o tutores, tienen la obligación principal de garantizar dentro de sus posibilidades y medios económicos, el disfrute pleno de este derecho. Y el Estado en todos sus niveles, debe garantizar el ejercicio pleno de este derecho, respetando la pertenencia de la niña, niño y adolescente a una nación y pueblo indígena originario campesino, afroboliviano e intercultural. Y el Estado en todos sus niveles, a través de políticas públicas y programas, debe asegurar a favor de las niñas, niños y adolescentes, condiciones que permitan a madres, padres, guardadoras o guardadores, tutoras o tutores, cumplir con las responsabilidades establecidas en el presente artículo. Artículo 18. Derecho a la salud. Las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a un bienestar completo, físico, mental y social. Asimismo, tienen derecho a servicios de salud gratuitos y de calidad para la prevención, tratamiento y rehabilitación de las afecciones a su salud. Artículo 19. Acceso universal a la salud. El Estado a través de los servicios públicos y privados de salud, asegurará a niñas, niños y adolescentes el acceso a la atención permanente sin discriminación, con acciones de promoción, prevención, curación, tratamiento, habilitación, rehabilitación y recuperación en los diferentes niveles de atención. Artículo 20. Responsabilidad. La madre y el padre, guardadora o guardador, tutora o tutor, son los garantes inmediatos del derecho a la salud de sus hijas e hijos. En consecuencia están obligados a cumplir las instrucciones y controles médicos que se prescriban. Artículo 21. Atención médica de emergencia. Y las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir atención médica de emergencia. Los centros y servicios de salud pública, están obligados al cumplimiento de esta norma de forma inmediata en casos de emergencia. Y los centros y servicios de salud privados, deben prestar atención médica inmediata a las niñas, niños y adolescentes, cuando la ausencia de atención médica o derivación de la o el afectado a otro centro o servicio de salud, implique peligro inminente de su vida o daños graves a su salud. Y en los casos previstos en los parágrafos anteriores, queda prohibido negar la atención de la niña, niño y adolescente, alegando razones de ausencia de los padres o representantes, carencia de documentos de identidad o de recursos económicos. El incumplimiento de este derecho constituye una infracción que será sancionada conforme a lo establecido en el presente Código. Artículo 22. Derecho a la salud sexual y reproductiva. Y el Estado en todos sus niveles, garantiza el desarrollo, procesos de información, sensibilización y capacitación relacionados a los derechos sexuales, derechos reproductivos, sexualidad integral, la provisión de servicios de asesoría, así como la atención y acceso a insumos para el cuidado de la salud reproductiva, mediante servicios diferenciados. Y las niñas, niños y adolescentes, de acuerdo a su desarrollo físico y psicológico, tienen derecho a recibir información y educación para la sexualidad y para la salud sexual y reproductiva, en forma prioritaria por su padre y por su madre, guardadora o guardador y tutora o tutor, y dentro del sistema educativo. Artículo 23. Acciones para la prevención del embarazo adolescente. Y el Ministerio de Salud, en coordinación con las entidades territoriales autónomas, implementará acciones en base a lineamientos de la política de salud familiar comunitaria e intercultural. Y el Ministerio de Salud fijará cada 5 años, un índice de embarazo adolescente aplicable a todo el territorio nacional, mismo que será monitoreado anualmente. Y las entidades territoriales autónomas que tengan un índice de embarazo en adolescentes por encima del fijado por el Ministerio de Salud, deberán realizar acciones diferenciadas y podrán realizar las reasignaciones presupuestarias necesarias para la disminución de este índice. Artículo 24. Protección a la maternidad.
Corresponde al Estado en todos sus niveles, proteger la maternidad garantizando el acceso a atención gratuita con calidad y buen trato a la madre, en las etapas prenatal, parto y postnatal, con tratamiento médico especializado, dotación de medicamentos, exámenes complementarios y en su caso, apoyo alimentario o suplementario. B. Las madres gestantes privadas de libertad o en otra situación. C. En caso de la niña o adolescente embarazada, se priorizará la prestación de servicios de apoyo psicológico y social, durante el período de gestación, parto y postparto. D. Las condiciones necesarias para una gestación, alimentación y lactancia adecuada, así como las oportunidades necesarias para la continuidad de su desarrollo personal en los niveles educativos y laborales, tanto públicos como privados. E. La promoción, acceso gratuito y consejería de pruebas voluntarias y confidenciales de VIH/SIDA a las mujeres embarazadas, con la información necesaria, garantizando su realización sin costo alguno y postconsejería. Así como la atención integral multidisciplinaria, incluyendo consejería psicológica, cesárea programada y tratamiento antirretroviral para mujeres embarazadas con VIH/SIDA. Artículo 25. Obligación de los establecimientos de salud. Los hospitales y establecimientos públicos y privados de atención a la salud de las gestantes, están obligados a mantener un registro de los casos atendidos por medio de fichas médicas individuales por un plazo de 18 años, donde conste la identificación pelmatoscópica o impresión plantar de la recién nacida o nacido y la identificación dactilar de la madre, sin perjuicio de otros métodos de identificación. B. Realizar exámenes de la recién nacida o del recién nacido, para diagnosticar y tratar adecuada y oportunamente las enfermedades que se puedan presentar. C. Expedir gratuitamente el certificado de nacido vivo o muerto y el alta médica donde consten necesariamente las incidencias del parto y el desarrollo de la recién nacida o nacido, como requisito para el egreso del establecimiento médico. D. Garantizar la permanencia de la o el recién nacido junto a su madre, cuando ello no implique un riesgo para la salud y vida de la o el recién nacido. E. Brindar consejería eficaz a las adolescentes para promover toma de decisiones informada. F. Brindar un servicio respetuoso, no revictimizador a las madres adolescentes víctimas de violencia sexual. G. Permitir la presencia del padre al momento del parto. Artículo 26. Lactancia materna. Y es deber del Estado en todos sus niveles y de las instituciones privadas, proporcionar las condiciones adecuadas para la lactancia materna. Y es deber de la madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor, cumplir con el derecho a la lactancia de la niña o niño. Artículo 27. Acompañamiento de madre, padre, de ambos, guardadora o guardador, tutora o tutor. En los casos de atención e internación de la niña, niño o adolescente, los establecimientos de atención en salud deben proporcionar condiciones adecuadas para el acompañamiento de madre, padre, de ambos, guardadora o guardador, tutora o tutor. Artículo 28. Programas de prevención en salud integral. Y el Estado en todos sus niveles, garantizará los recursos necesarios para el desarrollo e implementación de programas universales y gratuitos de promoción de conductas y espacios saludables a nivel familiar y comunitario, así como de prevención en salud integral dirigidos a las niñas, niños o adolescentes, con énfasis en enfermedades prevenibles por vacunas, enfermedades endémicas, epidémicas, pandémicas, infecciosas y con especial atención al VIH/SIDA. Y las niñas, niños y adolescentes en situación de calle, contarán con programas de detección de infecciones y los tratamientos gratuitos correspondientes. Artículo 29. Derechos de las niñas, niños y adolescentes en situación de discapacidad. Y las niñas, niños y adolescentes en situación de discapacidad física, cognitiva, psíquica o sensorial, además de los derechos reconocidos con carácter universal, gozan de los derechos y garantías consagrados en este código, además de los inherentes a su condición específica. El Estado en todos sus niveles, deberá garantizar medios y recursos para la detección temprana en los primeros años de vida y el correspondiente apoyo de estimulación y cuidado de la salud. Y la familia, el Estado en todos sus niveles y la sociedad, deben asegurarles el acceso a servicios integrales de detección temprana, atención y rehabilitación, oportunas y adecuadas, así como el pleno desarrollo de su personalidad, hasta el máximo de sus potencialidades. Los corresponsables garantizan a la niña, niño o adolescente en situación de discapacidad, los siguientes derechos. A. Tener acceso a un diagnóstico especializado a edad temprana. B. Recibir cuidados y atención especial, inmediata, permanente y continua, sea en casos de internación o ambulatorios, que les permitan valerse por sí mismos. C.
Participar activamente en la comunidad y disfrutar de una vida plena en condiciones de dignidad e igualdad. D. Asegurar su acceso a servicios integrales de atención y rehabilitación oportunas y adecuadas. E. Acceder a una educación inclusiva con oportunidad, pertinencia e integralidad, de acuerdo con sus necesidades, expectativas e intereses, preferentemente al sistema educativo regular o a centros de educación especial. F. Ser parte de un programa de detección y prevención temprana. I. El Estado en todos sus niveles, garantizará los medios necesarios para que la población sea informada sobre la situación de discapacidad y los mecanismos de detección temprana. Artículo 30. Obligación de detección temprana, atención, rehabilitación y educación. Las madres, padres, guardadoras o guardadores, tutoras o tutores, o la entidad que tenga a su cargo legalmente a niñas, niños y adolescentes, tienen la obligación de garantizar diagnósticos de detección temprana, servicios de atención, instituciones especializadas, y la obligación de cumplir con las orientaciones y recomendaciones correspondientes. Artículo 31. Obligación de denuncia. Las personas que conozcan de la existencia de la niña, niño o adolescente en situación de discapacidad, que no se hallen en tratamiento o reciban atención inadecuada, tienen la obligación de denunciar a las entidades correspondientes. Artículo 32. Evaluaciones. Las entidades estatales de salud e instituciones especializadas evaluarán el grado de discapacidad de las niñas, niños y adolescentes, a fin de que puedan ingresar preferentemente al sistema educativo regular o en su caso, a centros de educación especial. La niña, niño o adolescente internado en un establecimiento para fines de atención, protección y tratamiento de salud física o mental, tiene derecho a evaluaciones periódicas, como mínimo una vez cada 6 meses. Igual derecho tienen las niñas, niños o adolescentes en situación de discapacidad que estén sometidos a tratamiento externo. Artículo 33. Derecho al medio ambiente. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y preservado. Artículo 34. Derecho al agua y saneamiento con calidad. Y las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho de tener acceso al agua potable, saneamiento e higiene con calidad, para el pleno disfrute de la vida y el cuidado de su salud. Y el Estado en todos sus niveles, garantizará el acceso, disponibilidad y asequibilidad al agua potable y saneamiento con calidad, suficiencia y salubridad, aceptable para uso personal y doméstico en todo momento, y promoverá su uso sostenible. Capítulo 2. Derecho a la familia. Sección 1. Disposiciones generales. Artículo 35. Derecho a la familia. Y las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir, desarrollarse y educarse en un ambiente de afecto y seguridad en su familia de origen o excepcionalmente, cuando ello no sea posible o contrario a su interés superior, en una familia sustituta que le asegure la convivencia familiar y comunitaria. Y la niña, niño o adolescente no será separado de su familia, salvo circunstancias excepcionales definidas por este código y determinadas por la jueza o juez público en materia de niñez y adolescencia, previo proceso y con la finalidad de protegerlo. Artículo 36. La familia de origen. Es la constituida por la madre y el padre o por cualquiera de los progenitores, los descendientes, los ascendientes y parientes colaterales, conforme al cómputo civil. Artículo 37. Mantenimiento de la familia. Y la niña, niño o adolescente por ningún motivo será separado de su madre o padre, salvo las previsiones de este código. Y la falta o carencia de recursos materiales y económicos, no podrá interpretarse como violencia, ni constituye por sí sola motivo para iniciar las acciones de extinción, suspensión de la autoridad de la madre, padre o de ambos. Y el Estado a través de todos sus niveles, en coordinación con la sociedad civil, formulará políticas públicas y programas integrales e interdisciplinarios destinados a fomentar la cultura de paz y resolución de conflictos dentro de la familia, previniendo el abandono de la niña, niño o adolescente. Artículo 38. Derecho a conocer a su madre y padre. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a conocer a su madre y padre de origen. Artículo 39. Autoridad de la madre o del padre. La autoridad de la madre o del padre es ejercida en igualdad de condiciones, asegurándole a cualquiera de ellos, en caso de discordancia, el derecho de acudir ante la autoridad judicial competente para solucionar la divergencia. Artículo 40. Derecho a mantener relaciones personales y contacto directo con la madre y el padre. Las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a mantener de forma regular y permanente relaciones personales y contacto directo con su madre y padre, aun cuando exista separación entre ellos, salvo que esto sea contrario a su interés superior.
Artículo 41. Deberes de la madre y del padre. La madre y el padre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales para brindar afecto, alimentación, sustento, guarda, protección, salud, educación, respeto y a participar y apoyar en la implementación de las políticas del Estado, para garantizar el ejercicio de los derechos de sus hijas e hijos conforme a lo dispuesto por este código y la normativa en materia de familia. Artículo 42. Suspensión de la autoridad materna o paterna. Y la suspensión de la autoridad de la madre, del padre o de ambos, es la determinación judicial de restricción temporal del ejercicio de su autoridad, cuando se vulneren los derechos de sus hijas e hijos que no hayan alcanzado los 18 años de edad. Y la suspensión de la autoridad podrá ser a. Parcial, por la cual se limita el ejercicio de la autoridad materna o paterna para ciertos actos, sin la necesidad de la separación de sus hijas e hijos. B. Total, por la cual se suspende totalmente el ejercicio de la autoridad materna o paterna. C. La madre o el padre cuya autoridad se haya suspendido, deberá continuar asumiendo sus obligaciones de manutención. Artículo 43. Causales de suspensión parcial. La suspensión parcial procede en los siguientes casos. A. Falta, negligencia o incumplimiento injustificado de deberes, teniendo los medios para hacerlo. B. Acción u omisión, debidamente comprobada, que ponga en riesgo la seguridad, integridad y bienestar de sus hijas o hijos, aun sea a título de medida disciplinaria. Artículo 44. Causales para la suspensión total. La suspensión total procede en los siguientes casos. A. Interdicción temporal, declarada judicialmente. B. Enfermedad o accidente, u otras causas no voluntarias, que impidan el ejercicio de la autoridad materna o paterna. C. Problemas con el consumo de alcohol o drogas que pongan en peligro la integridad física o psíquica de sus hijas o hijos. D. Ser condenados como autores, cómplices o instigadores en delitos contra sus hijas o hijos, excepto en los delitos que sean causales para la extinción de la autoridad. E. Acción u omisión que exponga a sus hijas o hijos a situaciones atentatorias contra su seguridad, dignidad o integridad. F. Ser condenados como autores intelectuales de delitos cometidos por sus hijas o hijos, excepto de los delitos que sean causales para la extinción de la autoridad. Artículo 45. Facultad judicial. La jueza o juez que decida sobre la suspensión total de la autoridad, podrá extenderla a las otras hijas e hijos, de acuerdo a valoración del caso concreto, fijando la asistencia familiar según las necesidades de la niña, niño o adolescente, y la capacidad económica de la madre o padre. Artículo 46. Restitución. El ejercicio de la autoridad podrá ser restituido cuando hayan desaparecido las causales de la suspensión parcial o cuando la madre, el padre, o ambos, demuestren condiciones y aptitud para ejercerla, ante la misma autoridad judicial que la hubiere suspendido. Artículo 47. Causales para la extinción de la autoridad materna o paterna. La extinción de la autoridad se aplica por las siguientes causales. A. Muerte del último progenitor. B. Acción u omisión negligente que ponga en riesgo la seguridad, bienestar, integridad o vida de sus hijas o hijos, debidamente comprobada por autoridad competente. C. Renuncia de la autoridad por consentimiento justificado para fines de adopción. D. Interdicción permanente, declarada judicialmente. E. Sentencia condenatoria ejecutoriada con una pena privativa de libertad entre 7 a 30 años por la comisión de delitos contra niñas, niños, adolescentes, de infanticidio o de feminicidio. F. Incumplimiento reiterado de medidas impuestas a padres, madres o ambos, establecidas para la suspensión de la autoridad. G. Conducta delictiva reincidente. H. Abandono de la hija o hijo debidamente comprobado. Artículo 48. Renuncia de la autoridad por consentimiento para la adopción. Y la renuncia de la autoridad de la madre o padre por consentimiento, se tramitará ante la jueza o juez público en materia de niñez y adolescencia, con los siguientes requisitos. A. La madre o el padre deberán brindar su consentimiento en estado de lucidez, sin que medie presión, promesa de pago ni compensación y con el completo conocimiento sobre las consecuencias jurídicas, sociales y psicológicas de la decisión. B. El consentimiento deberá ser escrito y ratificado verbalmente en audiencia. C. El consentimiento de la madre, del padre o ambos deberá ser otorgado después del nacimiento de la niña o niño. Es nulo el consentimiento dado antes del nacimiento. Y el consentimiento de la madre, padre o ambos, es irrevocable y causa estado a partir de la resolución judicial ejecutoriada que define la situación de la niña, niño o adolescente. Artículo 49.
Consentimiento para la adopción de la madre y padre adolescentes. Y para que la madre o el padre adolescente brinde su consentimiento para la extinción de su autoridad, debe necesariamente concurrir, acompañado de su madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor, quien deberá expresar su opinión. Y en caso que no cuenten con madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor, la jueza o juez designará una tutora o tutor extraordinario. Y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia intervendrá para realizar la investigación e informe psicosocial correspondiente. En caso de que la madre o el padre adolescente no otorguen el consentimiento requerido, la jueza o juez concluirá el trámite. Artículo 50. Disposición común. En la sentencia que disponga la suspensión o extinción de la autoridad de la madre y o padre, la jueza o juez público en materia de niñez y adolescencia, designará a la persona que asumirá la guarda o tutoría legal, cargo que deberá recaer prioritariamente en un miembro de la familia ampliada, escuchando previamente a la niña, niño o adolescente. Sección 2. Familia sustituta. Artículo 51. Familia sustituta. Es la que por decisión judicial, con carácter temporal o permanente, acoge en su seno a una niña, niño o adolescente, obligándose a cumplir los mismos deberes de madre o padre. Artículo 52. Integración a familia sustituta. Y se efectiviza mediante la guarda, tutela o adopción, en los términos que señala este código y tomando en cuenta las siguientes condiciones. A. Las niñas, niños y adolescentes serán oídos previamente, considerando su etapa de desarrollo, y su opinión deberá ser tomada en cuenta por la jueza o el juez en la resolución que se pronuncie. B. Valoración integral del grado de parentesco, la relación de afinidad y afectividad, su origen, condiciones culturales, región y lugar donde vive. C. Evitar la separación de sus hermanas y hermanos, salvo que ocasione un daño emocional o psicológico. D. La familia sustituta debe ser seleccionada y capacitada mediante un programa especialmente creado para este fin, para asumir sus responsabilidades en cuanto al cuidado, protección y asistencia de la niña, niño y adolescente. E. Se priorizará a las familias que se encuentren en el entorno comunitario de la niña, niño y adolescente. F. Garantizar a las niñas, niños y adolescentes un entorno de seguridad, estabilidad emocional y afectiva, así como una adecuada socialización. Y el Estado en todos sus niveles, formulará políticas públicas y ejecutará programas departamentales y municipales que garanticen la restitución del derecho a una familia sustituta para niñas, niños y adolescentes que viven en centros de acogida. Sección 3. Acogimiento circunstancial. Artículo 53. Acogimiento circunstancial. El acogimiento circunstancial es una medida excepcional y provisional, efectuada en situaciones de extrema urgencia o necesidad en favor de una niña, niño y adolescente, cuando no exista otro medio para la protección inmediata de sus derechos y garantías vulnerados o amenazados. Artículo 54. Obligación de comunicar el acogimiento circunstancial. Y las personas y entidades que reciban a la niña, niño o adolescente, están obligadas a comunicar el acogimiento circunstancial a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia o autoridades comunitarias, dentro las 24 horas siguientes del momento del acogimiento. Y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia deberá poner en conocimiento de la autoridad judicial en materia de niñez y adolescencia o autoridad judicial de turno, el acogimiento circunstancial, dentro de las 24 horas de conocido el hecho. Y a partir del conocimiento del acogimiento circunstancial por la autoridad judicial en materia de niñez y adolescencia, la misma tendrá un plazo máximo de 30 días para determinar la medida de integración de la niña, niño o adolescente en una familia sustituta o derivación a un centro de acogimiento. Esta medida será evaluada permanentemente y su aplicación no se considerará privación de libertad. Artículo 55. Derivación a entidad de acogimiento. Y la derivación de la niña, niño o adolescente a una entidad pública o privada de acogimiento, constituye una medida de protección excepcional, transitoria, dispuesta únicamente por la jueza o juez, mediante resolución fundamentada, cuando no se pueda aplicar ninguna de las otras medidas de protección previstas en la presente sección. Y la aplicación de esta medida no se considera privación de libertad y será ejecutada con estricta sujeción a lo establecido en este código. Artículo 56. Prohibición de lucro. Cualquier forma de lucro derivada de la integración en familias sustitutas o en centros de acogimiento estará sujeta a las sanciones establecidas de acuerdo a ley. Sección 4. La guarda. Artículo 57. Guarda.
Y la guarda es una institución jurídica que tiene por objeto el cuidado, protección, atención y asistencia integral a la niña, niño o adolescente con carácter provisional. Es otorgada mediante resolución judicial a la madre o al padre, en casos de divorcio o separación de las uniones conyugales libres, o a terceras personas, sin afectar la autoridad materna o paterna. Y la guarda confiere a la guardadora o guardador el deber de precautelar los intereses de la niña, niño o adolescente frente a terceras personas, inclusive a la madre, al padre o a ambos. Así como también a tramitar la asistencia familiar. Artículo 58. Clases de guarda. Se establecen las siguientes clases de guarda. A. Por desvinculación familiar, de acuerdo a lo previsto por la normativa en materia de familia. B. La guarda otorgada por la jueza o juez público en materia de niñez y adolescencia, a la persona que no tiene tuición legal sobre la niña, niño o adolescente, sujeta a lo dispuesto en este código. Artículo 59. Requisitos para ejercer la guarda. Y para ejercer la guarda se deben cumplir los siguientes requisitos. A. Ser mayor de edad. B. Gozar de buena salud física y mental, acreditada mediante certificado médico y evaluación psicológica emitido por la Instancia Técnica Departamental de Política Social. C. Informe social expedido por la Instancia Técnica Departamental de Política Social. D. Solicitud que justifique la medida. E. No tener sentencia ejecutoriada por delitos dolosos cometidos contra la vida y la integridad. Y la niña, niño y adolescente, de acuerdo con su etapa de desarrollo, deberá ser oída o oído previamente y su opinión será fundamental para la decisión de la jueza o juez. Artículo 60. Vigencia, seguimiento y habilitación. Y la guarda estará vigente en tanto se defina la suspensión o extinción de la autoridad y las medidas impuestas a la madre, al padre o a ambos. Cuando la niña, niño y adolescente, no tenga ni madre ni padre identificados, o exista conflicto de filiación, la guarda será otorgada a terceras personas. Y la jueza o juez, en resolución ordenará a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, realizar el seguimiento de la guarda y establecer el lugar del ejercicio de la misma, dentro del territorio nacional. Y la guardadora o el guardador, podrá ser habilitada o habilitado por la Instancia Técnica Departamental de Política Social, para el trámite de adopción. Artículo 61. Prohibición. Los responsables de la guarda bajo ninguna circunstancia pueden transferir a terceros a la niña, niño o adolescente, cuya guarda le fue conferida. Artículo 62. Revocación. La guarda podrá ser revocada mediante resolución judicial, de oficio o a petición de parte, considerando los informes ordenados y después de haber oído a la niña, niño o adolescente. Artículo 63. Trámite y ejercicio. La guarda será tramitada por los familiares, terceras personas o por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, ante la jueza o juez público en materia de niñez y adolescencia, en cuya jurisdicción se encuentra la niña, niño o adolescente, y será ejercida en el lugar de residencia de la guardadora o guardador designado, dentro del territorio boliviano. En caso de cambio de residencia, la guardadora o guardador deberá comunicar a la jueza o juez previo al cambio de domicilio. Artículo 64. Madre o padre migrante. En casos de migración de la madre, del padre que tenga la guarda, o ambos, deberán comunicar a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, para su correspondiente tramitación ante la jueza o juez de la niñez y adolescencia, para no ser suspendidos de su autoridad, señalando o identificando las personas que se quedarán a cargo y habilitando a esta instancia, para realizar el seguimiento a la situación de las hijas y los hijos. Artículo 65. Promoción de programas para guarda. El Estado en todos sus niveles, por medio de los organismos correspondientes, promoverá programas que estimulen el acogimiento bajo la modalidad de guarda de niñas, niños o adolescentes carentes de familia o de la autoridad de la madre y del padre. Sección 5. La tutela. Artículo 66. Tutela. La tutela es un instituto jurídico que por mandato legal, es otorgada por la jueza o juez público en materia de niñez y adolescencia, a una persona mayor de edad. Tiene la finalidad de garantizar a niñas, niños o adolescentes sus derechos, prestarles atención integral, representarlos en los actos civiles y administrar sus bienes. Artículo 67. Procedencia. La tutela procede por a. Fallecimiento de la madre y el padre. B. Extinción o suspensión total de la autoridad de la madre y padre. C. Declaración de interdicción de la madre y el padre. D. Desconocimiento de filiación. Artículo 68. Clases de tutela. Existen dos clases de tutela, la ordinaria y la extraordinaria. A.
La tutela ordinaria, es la función de interés público indelegable ejercida por las personas que designe la jueza o juez público en materia de niñez y adolescencia, en los términos y procedimientos previstos por este código, de la que nadie puede eximirse, sino por causa legítima. B. La tutela extraordinaria es la función pública ejercida por el Estado cuando no sea posible la tutela ordinaria. Artículo 69. Requisitos de la tutora o tutor para la tutela ordinaria. Son requisitos para acceder a la tutela ordinaria los siguientes. A. Ser mayor de edad. B. Gozar de buena salud física y mental, acreditada mediante certificado médico, evaluación psicológica e informe social, emitidos por la Instancia Técnica Departamental de Política Social. C. No tener sentencia ejecutoriada por delitos de violencia contra niñas, niños o adolescentes, o violencia intrafamiliar o de género. D. Ofrecer fianza suficiente, cuando corresponda. Artículo 70. Exención de fianza. Están exentos de dar fianza. A. Las abuelas, abuelos, hermanas y hermanos. B. Quienes han sido nombrados en virtud de designación hecha por la o el último de los progenitores que ejercía la autoridad. C. La tutora o tutor, cuando no existan bienes para administrar. Artículo 71. Incompatibilidad para la tutela. No podrán ser tutoras o tutores y, si han sido nombrados, cesarán en el cargo. A. Las y los mayores de edad sujetos a tutela. B. Las personas, padres, cónyuges o hijos, que tengan proceso legal pendiente contrario a los intereses de la niña, niño o adolescente. C. La persona con sentencia ejecutoriada por delitos contra la vida, la integridad de las personas, la libertad y libertad sexual, trata y tráfico de personas, maltrato contra niñas, niños o adolescentes, violencia intrafamiliar o de género y contra el patrimonio público y privado. D. La persona removida de otra tutela. E. Las personas que padezcan de enfermedad grave, adicciones o conductas que pongan en peligro la salud y la seguridad de las personas. F. Las personas que hayan tenido enemistad con la madre, padre o ascendientes de la niña, niño y adolescente. Artículo 72. Aplicación de las disposiciones sobre autoridad de padres y madres. Se aplican a la tutela las disposiciones que regulan a la autoridad de madre y padre. Artículo 73. Remuneración. La tutora o tutor tendrá una retribución fijada por la jueza o juez, que no será inferior al 5%, ni excederá el 10%, de las rentas producidas por los bienes sujetos a su administración. Esta disposición no se aplica a la tutela ejercida por los ascendientes o hermanos. Artículo 74. Remoción. La tutora o tutor es removida o removido de la tutela por a. Causales sobrevinientes de incompatibilidad previstas en el artículo 71 de este código. B. No presentar el presupuesto, los informes anuales o los estados de la situación, cuando sean requeridos. Y C. Negligencia, mal manejo o infidencia, que ponga en peligro a la persona o el patrimonio del tutelado. Artículo 75. Cesación del cargo. Además de las causales de incompatibilidad, el cargo de tutora o tutor cesa por a. Muerte de la tutora o del tutor. B. Dispensa aceptada. C. Remoción. Artículo 76. Extinción. La tutela se extingue por a. Muerte de la tutelada o el tutelado. B. Emancipación de la tutelada o el tutelado. C. Mayoría de edad de la tutelada o el tutelado. D. Restitución de la autoridad de la madre o del padre. Artículo 77. Herederos. Los herederos de la tutora o tutor, son responsables únicamente por los actos de administración de su antecesor, y si son mayores de edad, solo pueden realizar actos de conservación hasta que se nombre la nueva tutora o tutor. Artículo 78. Ejercicio de la tutela extraordinaria. Y la tutela extraordinaria es indelegable y se ejerce por intermedio de la Instancia Técnica Departamental de Política Social, con sujeción a este código. Y la Instancia Técnica Departamental de Política Social, podrá delegar la guarda de la niña, niño o adolescente sujeto a su tutela, mediante la suscripción de convenios con instituciones públicas o privadas, sin fines de lucro. Artículo 79. Trámite de beneficios de la tutela extraordinaria. La Instancia Técnica Departamental de Política Social deberá tramitar los beneficios que las leyes le reconozcan a la niña, niño o adolescente y la asistencia familiar cuando corresponda. Los montos asignados serán depositados a nombre de la niña, niño o adolescente, en una cuenta bancaria que garantice su mantenimiento de valor, comprobándose mediante libreta de ahorro o certificados de depósitos, ante la jueza o el juez que conozca la causa.